Hola, buenas tardes, me escuchan, buenas tardes. Mis buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, por favor, los demás también. Mis buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Espero que todos se encuentren muy bien, que hayan tenido pues una semana muy bonita. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos en la segunda semana. Bueno, como siempre, recordarles que estas clases están siendo grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, pues basta con ingresar a la plataforma y las pueden ver las veces que crean convenientes. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en la plataforma. Entonces, creo que no va a haber ninguna dificultad como para no poder presentar esos exámenes a tiempo, ¿sí? De todas maneras, cualquier dificultad que se les pueda presentar, cuenta con nuestro número de celulares que de esa forma también se les brinda el apoyo. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a continuar. Les voy a compartir pantalla, por favor, para dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede visualizar mi pantalla? ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Me confirman? Sí se ve, Miss. Sí se ve. Muy bien, entonces vamos a dar inicio al curso más bonito, el curso de matemática. El tema que vamos a hablar el día de hoy son áreas. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Muy bien, entonces, antes de iniciar netamente con nuestro tema del día de hoy, pues vamos a recordar lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada estábamos hallando lo que eran las razones trigonométricas, ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos de las razones trigonométricas, estábamos hablando de lo que eran las 6 razones, porque tenemos 6 razones, que son el seno, coseno, ¿cierto? Coseno, tenemos tangente, 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 tenemos la cotangente, 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 secante y la cosecante. Secante y la cosecante. Y la cosecante. Son las 6 razones trigonométricas que nosotros trabajamos. Cosecante. Muy bien. Y todos estos se trabajan en base a un triángulo rectángulo, ¿verdad? Triángulo rectángulo. ¿Por qué se le llama triángulo rectángulo? Porque este tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Los dos lados de mi ángulo recto vienen a ser catetos, ¿verdad? Esto es el cateto y lo de acá también pues es cateto. Son catetos. Cateto, cateto. Y el lado que estaba frente del ángulo 90, el lado más grande, esto viene a ser la hipotenusa. ¿Cierto? La hipotenusa. Entonces, nosotros en base a esto podíamos hallar cualquiera de las razones trigonométricas. Porque si nos pedían hallar, por decir, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y qué es opuesto? Es de acuerdo al ángulo que me piden. Si mi ángulo, por decir, yo tengo alfa, de alfa su opuesto es el que está a su frente. Este sería el opuesto. Y el otro cateto sería el cateto adyacente. Adyacente. ¿Cierto? Adyacente. Entonces tenemos cateto opuesto y cateto adyacente. Para nosotros hallar el coseno, este es cateto adyacente sobre hipotenusa. Para hallar tangente, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto adyacente. Para hallar la cotangente es lo inverso a tangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Para nosotros hallar la secante, secante es lo inverso a coseno.
hipotenusa sobre cateto adyacente. Y para hallar lo que es el seno es hipotenusa sobre cateto opuesto. Lo inverso a lo que es, perdón, el cosecante es lo inverso al seno. ¿Cierto? Es lo inverso al seno. Entonces, son las 6 razones trigonométricas. Cuando nosotros la clase pasada también hablamos de la palabra, por decir, hablamos de los ángulos complementarios y los recíprocos, ¿cierto? Cuando se le llamaba recíproco justamente porque eran lo contrario. Recíproco es seno y cosecante. Recíproco es coseno y secante. Y recíproco es tangente y cotangente. Son recíprocos porque son inversos nada más, ¿cierto? Y cuando hablamos de las complementarias, las corrazones ya son los que simplemente están, como se dice, agregado la palabra so. Corrazones o complementarias son seno y coseno, tangente, cotangente y la secante y la cosecante, ¿verdad? Porque nosotros estamos ahí, para nosotros poder obtener, por decir coseno, simplemente está agregado la palabra co a lo que es seno. Por eso son complementarios. ¿Y cuándo se dice complementarios? Pues cuando la suma de sus ángulos, si yo tengo alfa, y acá tengo beta, alfa también, porque estamos hallando del mismo ángulo, pero cuando nosotros tenemos para hallar lo que son los ángulos complementarios, la suma tiene que ser 90 grados, ¿verdad? La suma tiene que ser 90 grados. Y cuando nosotros hallamos, por decir, las recíprocas, tienen que tener ángulos iguales. Tienen que tener ángulos iguales, ¿cierto? La clase pasada también nosotros hablamos acerca de lo que eran los triángulos notables. ¿Por qué se les llamaba triángulos notables? Porque estos triángulos pues son conocidos. Sabemos que la suma de los 3 ángulos internos en un triángulo siempre iba a ser 180, ¿cierto? Algunos triángulos, los más conocidos, tenemos acá el 30 y 60. Tenemos el 30 y 60. Cuando nosotros tenemos 30, 60, los lados también son conocidos. En primer lugar, al ángulo menor, que en este caso es 30, siempre se va a oponer el lado más pequeño, que es 1. Al ángulo mediano, en este caso, siempre se va a oponer ya pues el lado mediano, también se podría decir, en este caso es la raíz cuadrada de 3, y la hipotenusa, esto es 2. Estos datos que acabo de poner ya son datos establecidos, son datos conocidos de acuerdo a este triángulo. De 30 a 60, 1, 2, raíz cuadrada de 3. ¿Cierto? ¿Qué más? También nosotros vimos otro triángulo notable que teníamos, el 45-45. ¿Verdad? Tenemos 45-45. 45-45. 45-45. ¿Cierto? 45-45. Cuando nosotros tenemos ángulos, este triángulo se llama isósceles porque tiene sus 2 lados iguales, como eran sus 2 catetos, como son 45, 45, 1, 1, y acá teníamos la raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Y así nosotros la clase pasada y hemos mencionado los triángulos notables más conocidos que se usan con frecuencia. Si a mí me piden hallar, por decir un ejemplo, me dicen hallar 20 coseno de 30, por decir. 20 por coseno de 30. Entonces nosotros sabemos que 20 coseno de 30 lo hallamos acá de nuestro triángulo notable. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si me están hablando de 30, su opuesto es el 1, su adyacente es raíz cuadrada de 3. Entonces, yo tendría raíz cuadrada de 3 cateto adyacente sobre 2, sobre hipotenusa. Y acá pues ya tenemos una multiplicación, podemos simplificar, saco mitad. Por lo tanto, el resultado sería 10 por la raíz cuadrada de 3.
algo más reducido, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros ya nos piden hallar, trabajar con lo que son triángulos notables, triángulos conocidos, directamente simplemente sacamos valores. Sacamos sus valores. Muy bien, pero eso ha sido nuestra clase de la semana pasada. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que vienen a ser áreas de regiones circulares, netamente áreas de los círculos. En primer lugar, vamos a ver el área de un círculo. Yo antes de entrar a lo que es ver el área de un círculo, imagínense, hay muchos estudiantes, muchas personas que se confunden. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia habrá entre círculo y circunferencia? ¿Será lo mismo? ¿Serán diferentes? ¿Qué entienden ustedes por círculo y qué entienden por circunferencia? ¿Alguien, por favor? ¿Qué vendrá a ser un círculo? ¿Qué vendrá a ser una circunferencia o será lo mismo? Hay muchos estudiantes que se equivocan, que se confunden. ¿Nadie? Cuando nosotros hablamos de y hablamos de la circunferencia, estas son cosas muy diferentes. No son lo mismo. El círculo y la circunferencia no son lo mismo, pero están tan estrechamente relacionados que no existe el uno sin el otro. En esta figura que ustedes están viendo, por decir, ¿cuál es el círculo y cuál es la circunferencia? Porque ahí lo encontramos a los dos. El círculo es todo lo que está dentro, es de color amarillo, todo lo que está dentro. Y circunferencia es solamente el contorno, todo lo que está de negro. Por eso se dice que el círculo y la circunferencia no son lo mismo, pero están tan relacionados, tan estrechamente relacionados, que no existe el uno sin el otro. Pero no son lo mismo. Circunferencia es solamente el contorno y círculo es lo que está dentro. Lo que está dentro. Por eso es que nosotros vamos a hallar el área del círculo. Todo lo que está dentro. Eso es nuestro trabajo. Todo lo que está dentro. Para nosotros poder hallar el área del círculo, lo primero que tenemos que conocer es cómo se llama este segmento que une el punto medio de mi círculo con cualquier parte de la circunferencia, con cualquier punto de la circunferencia. Si yo trazo del punto medio este segmento por acá, por acá, por acá, esto recibe un nombre. Es una medida. Es como si yo tuviese, por decir, un terreno en forma circular y estoy midiendo del centro a cualquier punto de la circunferencia. Este segmento se llama radio. Se llama radio. Y nosotros tenemos que conocer el valor de radio para poder hallar el área, porque área es, vamos a medir, vamos a conocer la medida de todo lo que está dentro. Y para hallar el área del círculo, se dice lo siguiente. El área del círculo va a ser igual. Este simbolito que ustedes ven acá se llama pi. Pi. Pi tiene un valor numérico. Pi tiene un valor numérico. Simplemente como nosotros lo trabajamos y lo decimos, pi lo dejamos quizás en algunos casos con ese, simplemente con ese valor nada más. El valor de pi numérico es 1415 92, 65, etcétera, 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 porque se va al infinito. Todo eso es su valor. 14, 15, 92, 65 y continúan números. Pero como imagínense, son números decimales, trabajar con números decimales a veces es complicado
Por eso es que cuando nosotros hallamos siempre áreas, lo dejamos en función de pi. Pi. Pi, pero ¿cuál es la fórmula? Pi por radio al cuadrado. Eso es la fórmula del círculo. Pi por radio al cuadrado. Imagínense si a mí me dan y me dicen, se tiene este terreno en forma circular que tiene una radio de, me dicen 4 centímetros. 4 centímetros. Me piden hallar el área. Haya lo que mide lo que está dentro. Haya el área, porque área es lo que está dentro. Uno cuando compra terrenos, no sé si ustedes han escuchado, ¿cuánto de área tiene? ¿Cuánto mide? ¿Verdad? Palabra clave cuando uno compra terreno. ¿Cuál es su área? ¿Cuánto de área tiene? Porque es la medida de ese terreno, la medida exacta de ese terreno. Entonces, si mi terreno es en forma circular, lo primero que tengo que conocer, vuelvo a repetir, pues es la radio. Del punto medio del círculo a cualquier punto de la circunferencia. Supongamos que acá mide 4 centímetros. Me piden hallar el área. ¿Cuánto mide lo que está dentro? Todo. Muy bien, entonces digo, el área del círculo será igual. Pi por radio. Ah, pero mi radio dice vale 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. Entonces digo, el área del círculo será igual pi por 4 al cuadrado es 4 por 4, 2 veces el 4. Y eso me da 16. Entonces digo que el área del círculo, para que se vea más bonito, es 16 pi. Y cuando nosotros hallamos áreas, siempre vamos a trabajar en unidades, sea metros, centímetros, kilómetros, etcétera, milímetros, etcétera. Y cuando hallamos áreas, siempre vamos a tener nuestro resultado en unidades cuadradas, siempre en unidades cuadradas. Entonces, acá por decir, ¿cuánto valdrá mi área? Ah, pues mi área vale 16 pi. Como me están hablando de centímetros, centímetros cuadrados. Y si todavía por ahí yo quiero hallar un resultado puro números, que no aparezca el valor de pi, yo lo doy el valor de pi y lo multiplico. Mayormente como pi tiene un valor indefinido, es decir, infinito, siempre me van a decir, trabaja al décimo, trabaja al centésimo con los valores de pi. ¿Y qué es décimo? Décimo quiere decir un solo decimal. Centésimo quiere decir 2 decimales. Máximo nos van a pedir 2 decimales. Y todavía por ahí me ponen haciendo el redondeo. ¿Qué es redondeo? Redondeo es cuando nosotros le vamos a agregar una cantidad a la parte decimal si el siguiente número es 5 o mayor que 5. Por decir acá me dicen, trabaja al décimo haciendo el redondeo a pi. Entonces yo digo 14, décimo es un solo decimal. Pero del 1 al costado veo el 5. Cuando es 5 o mayor que 5, se le agrega uno más. Entonces, haciendo el redondeo al décimo, pi vale 14,2. Yo quiero hallar el resultado en números, no lo quiero ver a pi allí. Entonces, multiplico 14,2 por 16. Una multiplicación. 6 por 2 se hace 12, va 1. 6 por 4, 24, 25, va 2. 6 por 1, 6 y 2, 8. 1 por 2, 1 por 4 y 1 por 1. ¿Cierto? Y vamos a hacer la suma correspondiente. 2, 7, 8 y 4 me da 12, va 1, 1 y 1, 2. Pero como estamos multiplicando, acá hay un decimal, tengo un solo decimal, por lo tanto la coma decimal está ahí. Y en mi ejercicio, entonces, ese terreno de 4 centímetros de radio vale 227, tiene 227,2 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados. Y eso sería el resultado. Entonces, para nosotros poder hallar el área de un círculo, simplemente pi por radio cuadrado. Lo único que tenemos que conocer es el valor de radio.
Y ya saben que es radio, no es la radio de escuchar música. Radio se le llama al segmento, a la longitud que tenemos del punto medio a cualquier punto de la circunferencia. Eso es radio. Supongamos que nosotros tengamos un ejercicio y me dicen hallar el área del círculo si este tiene, por decir, 5 metros de radio. 5 metros de radio. Muy bien, si nosotros lo dibujamos sería así. Círculo, el punto medio, cualquier lado, esto dice vale 5 metros. Ya. Entonces voy a hallar, como me dicen hallar el área del círculo. Círculo es lo que está dentro. Entonces digo, voy a hallar pues lo que mide dentro. Y el área del círculo, esto es igual pi por radio elevado al cuadrado. Entonces digo, el área del círculo será igual pi. Radio al cuadrado es 5 metros. Como tengo ahí 5 metros, lo voy a poner en paréntesis y lo elevo al cuadrado. ¿Por qué lo pongo paréntesis? Para que el 2 me afecte al 5 y me afecte a m. Entonces digo, el área del círculo será igual pi. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. M cuadrado se queda como m cuadrado. Entonces digo, el área del círculo será igual, vamos a ordenarlo, primero el número, luego pi, 25 pi metros cuadrados. Y eso sería el resultado. Eso sería el resultado. Supongamos que a mí me dicen otro ejemplo. Si el área del círculo, es igual, por decir, 25 pi, porque siempre el área va a estar en función de pi, me piden hallar la radio. Hallar R. Entonces a mí ya me están dando la medida de todo lo que está dentro. Ahora lo que me piden es hallar cuánto mide del punto medio a cualquier lado de la circunferencia. Nosotros sabemos que el área del círculo es igual pi por radio cuadrado. ¿Cierto? Pero a mí me dan el valor del área. Me dicen el área vale 25 pi. Ya, 25 pi. 25 pi. ¿De dónde sale 25 pi? Porque eso medio el ejercicio me dice que el área del círculo vale 25 pi. Es igual a pi por radio al cuadrado. Pi con pi se van, se cancelan. Entonces, ¿qué me quedaría? Radio al cuadrado es igual a 25. Todo lo que está como suma pasa restando. Todo lo que está restando pasa sumando. Todo lo que está multiplicando pasa dividiendo. Todo lo que está dividiendo pasa multiplicando. Todo lo que está en raíz pasa como potencia. Y todo lo que está como potencia pasa como raíz. Raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25, esto me da 5. Y eso sería la respuesta. Lo de acá. Entonces, de esa manera se halla el área del círculo. La fórmula pi por radio cuadrado. ¿Y qué es radio? Pues es la medida del punto medio a cualquier punto de la circunferencia. El círculo y la circunferencia no son lo mismo. Círculo es lo que está dentro y circunferencia es solamente el contorno. Están tan estrechamente relacionados, sí, que no existe el uno sin el otro, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Vamos con el siguiente, que es área del sector circular. Sector circular, pues sector. Este sector te toca a ti, un pedazo, ¿verdad? Es un pedazo que te toca a ti. Lo mismo, sector circular, ¿qué quiere decir? Que estas figuras en sí
son un círculo completo. Son un círculo completo. Esto es el punto medio. Esto es una radio y lo de acá es una radio. Y que lo que nos piden hallar es la medida de lo que está pintado en verde. Ese pedacito de círculo. Lo mismo abajo. Estos son unos círculos, son unos círculos, circunferencias completas. Completas. Esto es el punto medio. Este pedazo de círculo, como se puede decir, está formado en base a la unión de dos radios. Radio por acá, y se armó este color verdecito. Y eso es lo que me piden hallar. Eso es lo que me piden hallar. ¿Cuánto mide? Supongamos que yo tengo un círculo, ubico el punto medio, trazo una radio por acá y trazo otra radio por acá. Y quiero saber cuánto mide este pedacito, lo que está dentro. Esta figura que se armó en base a la unión de dos radios. Esto es lo mismo que esto. Son lo mismo, un pedazo de circunferencia. Para nosotros poder hallar el área, lo que está dentro, cuánto mide de un sector circular, de un pedazo de circunferencia, vamos a tener dos casos. El primer caso es cuando nosotros vamos a conocer la medida de este arco, es decir, el contorno de mi circunferencia. Es cuando voy a conocer esto de acá. ¿Cuánto mide esto? Si yo sé cuánto mide eso, simplemente la fórmula es radio por longitud dividido entre 2. R por L dividido entre 2. ¿Pero qué es R? Ya saben, R es radio. ¿Qué es L? L es la longitud. En este caso, longitud de arco lo podríamos llamar, porque ese pedazo de circunferencia es un arco. Y el 2, pues eso es fórmula. Radio por L entre 2. ¿Y qué pasa si nosotros no conocemos la medida del arco, más bien conocemos la medida del ángulo? Tenemos otra fórmula. El área es pi por radio cuadrado por alfa por el ángulo dividido entre 360. Me apagan sus audios, por favor, me apagan sus audios. Me apagan sus audios. Un ratito voy a dejar de compartir. Ustedes ven que el audio es muy peligroso. Ya está. Ahora sí, nuevamente comparto pantalla para poder continuar pues con nuestra clase. Ya está. Ahora sí. Entonces supongamos que yo tengo, por decir, un círculo, circunferencia, me piden hallar este pedazo de acá, este pedacito de acá, me piden hallar ese pedacito de ahí y me dicen que la longitud de acá, por decir, vale 8 centímetros. 8 centímetros. Entonces, como conocemos la longitud del arco, decimos el área del sector circular, así se le denota, va a ser igual. Va a ser igual. Acá tenemos nuestra fórmula, sector circular. Radio por L entre 2. Entonces, también tenemos que conocer radio. Supongamos que nuestra radio valga 3. Entonces, sería 3 centímetros por 8 centímetros, que es la longitud, dividido entre 2. ¿Cierto? Entonces digo,
El área del sector circular será igual. Puedo multiplicarlo o caso contrario lo puedo simplificar. Saco mitad. 3 por 4, 12 centímetros. 12 centímetro por centímetro, 12 centímetros cuadrados. Y eso sería el resultado. Conociendo longitud. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos por decir, un sector circular? Me dicen que la radio mide 2 centímetros, por decir, y me dicen que el ángulo mide, no sé, 90 centímetros. Un ejemplo. Ahora ya no conozco la longitud del arco, ahora conozco el ángulo. Cuando conocemos el ángulo, la fórmula dice, área del sector circular es pi por radio cuadrado, parecido a lo que es el círculo, multiplicado por el ángulo sobre 360. Eso es la fórmula. Entonces vamos a reemplazar el área del sector circular, será igual a pi. ¿Cuánto vale radio? 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale el ángulo? El ángulo vale 90 sobre 360. Y acá voy a simplificar. Un 0, cancelo un 0. Saco la novena 1, saco la novena 4. Saco la novena 4. Entonces el área de ese sector circular será igual, 2 al cuadrado es 4pi entre 4. Saco cuarta, entonces el área de ese sector circular simplemente es pi. Es pi. Y eso sería el resultado. Eso sería el resultado. Entonces, cuando nosotros conocemos la medida del arco, rápido, radio por la longitud del arco entre 2. Pero si nosotros conocemos ángulo, pi por radio cuadrado por el ángulo dividido entre 360. Cualquiera de las dos. Aplicamos de forma directa. Vamos con la siguiente área, que es el área de una corona circular. Corona circular se le llama porque si ustedes se fijan en esta figura, parece una corona. ¿Verdad? Parece una corona, la parte celeste. Es lo que vamos a hallar, el área de la parte sombreada, de la parte que está de color celeste. Para que esto se forme, la corona circular, acá pues están dos círculos, dos circunferencias. Uno que es el grande y el otro que es el pequeño de color blanco. Sí, entonces la corona circular está hecha en base a la unión de dos círculos, circunferencias, una grande y una más pequeña. El punto medio va a ser para ambos, tanto para el círculo, circunferencia pequeña y también para lo que es el círculo, la circunferencia grande. Al área de la circunferencia pequeña lo vamos a llamar una R minúscula y al radio de la circunferencia grande lo vamos a llamar una R mayúscula. Minúscula, mayúscula. Minúscula, mayúscula. Radio menor se le llama así. Radio menor a la R minúscula y radio mayor a la R mayúscula. Entonces, para nosotros hallar el área, ¿a qué es igual la fórmula? La fórmula es igual a pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Ustedes tienen preguntas de ese tipo en lo que es preguntas de su módulo. Imagínense si a mí me dan y me dicen hallar el área de la corona, hallar el área, ni siquiera me nombran ya corona circular. Me dicen hallar el área, pero me dan valores. Supongamos que esto valga 8 por decir, y de acá a acá que valga, no sé, 12 por decir. Me piden hallar el área, es decir, esta parte. La corona, por eso se llama corona circular, porque parece una corona. Me piden hallar el área. Entonces yo digo, el área de la corona circular va a ser igual. Pi
por radio mayor al cuadrado. A mi radio mayor es 12. 12 al cuadrado. Menos radio menor al cuadrado. Mi radio menor vale 8 al cuadrado. Entonces digo, el área de la corona circular será igual. Pi. Acá ya puedes hacer una operación, ¿verdad? 12 al cuadrado, 12 por 12, 144. Menos 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Vamos a trabajar y hacer la operación correspondiente. 4 menos 4, esto es 0. 14 menos 6, 6, esto es 8. Es 8. Entonces saldría 80, pi 80. Pero para que se vea más bonito, siempre tenemos que hacer en forma ordenada. Primero se pone el número y después se pone el pi. Sería 80 pi. Y siempre les van a dar, vuelvo a repetir, con unidades. Siempre, sea metros, centímetros, kilómetros, siempre. Supongamos que acá me dan centímetros y me dicen 8 centímetros. Entonces, como estamos hablando de centímetros, y siempre la respuesta va a ser en unidades cuadráticas, 8 centímetros cuadrados. Eso sería el resultado. Cuando me hablan de corona circular, radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Ese resultado lo multiplicamos por pi y siempre con sus unidades cuadráticas. Unidades cuadráticas. Y finalmente vamos a hablar acerca de lo que es el área del segmento circular. Área del segmento circular. Es decir, en esta figura, cuando nos piden áreas, es la parte pintada. Vamos a hallar lo que está pintado. Este pedacito. De esta recta que tenemos acá, abajo. Este pedazo es lo que vamos nosotros a hallar. ¿Y de qué manera vamos a llegar a eso? Es cuando, fíjense, tenemos nuestro círculo, circunferencia, tenemos el punto medio, tenemos una radio acá y una radio acá. Luego hemos unido estas dos radios y esta parte es lo que queremos saber cuánto mide. Entonces, según nuestra fórmula, según nuestra gráfica, ¿cómo nosotros podemos llegar a hallar, a conocer la medida solamente de ese lado? Primero tenemos que trabajar todo esto. El área del sector A, O, B. Primero todo esto, de acá a acá, todo esto. Y luego a esto tenemos que restarle el triángulo, es decir, A, O, B. Este triángulo, el verde, tenemos que restarlo. A esto, a todo esto, fíjense, a todo esto que nosotros tenemos acá, a todo esto primero, tenemos que restarle este pedazo de acá. Es como si nosotros lo sacábamos, porque restar es quitar. Lo sacamos y recién nos vamos a quedar netamente con ese pedacito que nos pide. ¿Cierto? Entonces, para nosotros poder hacer áreas, en algunos casos, pues hay la necesidad de poder restar, en algunos casos hay la necesidad incluso de poder sumar. Pero en este caso nosotros lo podemos, en este caso nosotros pues vamos a restar, ¿cierto? Vamos a restar. Y para esto nosotros también tenemos que conocer ¿qué cosa? Tenemos que conocer la medida y tenemos que saber cómo se halla el área del triángulo, porque acá también ya trabaja un triángulo. Y cuando nosotros hablamos del área del triángulo, la fórmula dice, el área del triángulo es base por altura dividido entre 2. Esto es la fórmula para hallar el área del triángulo. Imagínense que nosotros estemos en este ejercicio. Me dicen que este lado valga 8. ¿Sí? Lo voy a trabajar con el mismo ejemplo que está ahí. Con la misma figura, no con el mismo ejemplo. Con la misma figura lo voy a trabajar. Supongamos que este lado de A, este segmento que está acá, valga 8 centímetros. La radio
la radio, supongamos que radio mida, por decir, 2 centímetros, ¿cierto? Y me piden hallar, pues, el área del sector circular, del segmento circular. Entonces digo, para esto también me tienen que dar la medida supongamos, lo de acá, me dan que este arco mida 12 centímetros. Entonces, la radio ya me dieron 2 centímetros y ya está. Me dicen hallar la parte que está sombreada. Siempre me tienen que dar valores, me tienen que dar datos. El problema me tiene que dar datos. Porque si simplemente me ponen en figura, pues yo no voy a saber qué hacer, qué datos voy a poner. Entonces, siempre me tienen que dar datos. Entonces digo, el área del segmento circular de esta figura con estos datos sería, en primer lugar, el área del sector circular, de todo el sector. Como conozco longitud, conozco radio, sería 2 por 12, ¿verdad? Radio por longitud dividido entre 2. 2 por 12 es 24 entre 2, eso me da 12. 12. Ahora, a esto lo voy a restar el área del triángulo. ¿Pero qué es el área del triángulo? Mi base es 8 por altura, que es 2 dividido entre 2. La fórmula es base por altura dividido entre 2. 12 menos, acá yo puedo cancelar los 2 y solamente me quedo con el 8. Y 12 menos 8, eso es 4 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área de esta figura que está sombreada sería 4 centímetros cuadrados. Pero como ustedes se están dando cuenta, todavía estamos haciendo una resta para nosotros poder obtener. Cuando nosotros hablamos de áreas, trabajamos con áreas, siempre tenemos que llegar a figuras conocidas, tenemos que llevar a figuras conocidas para poder aplicar las propiedades directamente. Porque por ahí, si yo tengo figuras que no se conocen, pues nos vamos a complicar la vida. Entonces, el objetivo siempre es llevar a figuras conocidas para nosotros poder hallar directamente aplicando lo que son las fórmulas. Entonces, esos son áreas de sectores circulares. Áreas de sectores circulares. Área del círculo pi por radio cuadrado. ¿Qué es radio? La longitud del punto medio a cualquier punto de la circunferencia. Pi por radio cuadrado. Ya sabemos que el círculo y la circunferencia no son lo mismo. Círculo es lo que está dentro y circunferencia solamente es el contorno. Y cuando a mí me dicen área del círculo, lo que estamos hallando es lo que mide todo lo que está dentro. Cuando nosotros hallamos el área del sector circular, es una partecita de la circunferencia, un pedazo de circunferencia. Si conocemos la longitud del arco, es decir, la longitud de la circunferencia, rápido, radio por longitud entre 2. Pero si conocemos ángulo, pi por radio, por el radio cuadrado por el ángulo sobre 360. Y rápido sale el ejercicio. Y rápido sale el ejercicio. Finalmente, cuando hablamos de la corona circular se le llama porque parece una corona, fíjense, la que está de color celeste. Es una corona, pero esta corona está formado en base a la unión de dos círculos, de dos circunferencias, una circunferencia pequeña que está de color blanco adentro y otra circunferencia un poco más grande que está de color celeste. El punto medio es para las dos, tanto para la pequeña como también para la grande. Del punto medio a la circunferencia pequeña, ese es radio menor. Del punto medio a cualquier punto de la circunferencia grande, eso es radio mayor. Y para poder hallar el área, simplemente radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado multiplicado por pi. Y sale el resultado. Y finalmente, cuando tenemos el segmento circular, acá tenemos que restar. Siempre tenemos que trabajar con figuras conocidas. ¿Conocemos el área del sector circular? Sí.
¿Conocemos el área del triángulo? Sí. Entonces, si lo restamos, vamos a obtener y nos vamos a quedar con la parte sombreada que nos pide el ejercicio. Muy bien, ¿alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a lo que es este tema de áreas? Los estoy escuchando. Miss, por ahora no. No, ¿verdad? Todo está sencillo y como vuelvo a repetir, pues son preguntas de su examen, ¿ah? Los que tienen ahí. Y todo es aplicación de fórmula, nada más. Porque para nosotros poder hallar área son fórmulas conocidas. Son fórmulas conocidas. Entonces, es muy sencillo. Muy bien, entonces, si es que ya no hay ninguna duda, ya no hay ninguna inconveniencia, pues con esto estamos llegando a la clase, al final de la clase del día de hoy. Yo simplemente desearles que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana, y Dios mediante, pues ya nos estaremos reencontrando para la siguiente clase. Solamente ya nos quedan 2 semanas de clase y con eso ya pues está terminando todo esto. Ustedes ya están terminando este nivel secundario y eso sinceramente pues también es una gran alegría para nosotros. Muy bien, pero de todas maneras recordarles, si por ahí se les presenta alguna dificultad, alguna duda, cuentan con nuestros números de celulares, que de esa manera también se les brinde el apoyo, ¿sí? Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao.